A pasar el tiempo de la meditación, el tiempo se ha ido muy rapidito, pero creo que ha sido una tarde de bendición. Amén. En la mañana los niños en su predicación, porque eso fue una predicación y nos hablaron muy bonito, amén. Tocaban un tema bien interesante acerca de las metas. Qué importante es que nosotros tengamos metas definidas en nuestra vida, amén. Es importante tener metas en la vida, porque entonces eso le da sentido a nuestra vida. El tener metas nos ayuda y nos dice hacia dónde vamos, si hemos avanzado o si no hemos avanzado, si lo estamos logrando o necesitamos esforzarnos aún más. Es importante tener metas en la vida porque es cuando sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. El tema de tener metas no es algo que se hable propiamente en la iglesia. A cualquier nivel, en cualquier institución, en cualquier empresa, se habla acerca de tener metas. Cada compañía, cada empresa tiene reuniones de manera, algunas semanales, algunas bimestrales, algunas semestrales, algunas anuales, donde dicen cuáles son nuestras metas, cómo vamos, ya mero lo logramos, nos hemos desviado de la meta, qué podemos hacer para alcanzarlo, etcétera, etcétera. Secularmente la gente tiene sus propias metas, es decir, allá afuera, la gente que quizá no conoce a Dios, no le ha entregado su vida, no significa que sea gente que no tiene metas en la vida, las tiene. Claro que las metas que ellos se fijan, que ellos se trazan, regularmente o la gran mayoría de las veces son cosas muy terrenales, muy humanas. Quizá puede decir, mis metas son tener éxito en la vida, pero el éxito que ellos conocen, ¿sí? Mi meta en la vida quizás sea tener dinero, mucho dinero. Tener tanto dinero que yo no me tenga que preocupar el día de mañana por qué voy a hacer, ya tengo suficiente. Quizá la meta de otra persona sea ser famosa. Hay quien disfruta de la fama. Y no precisamente por estar en un escenario, hay quien le gusta ir por la calle ir saludando. Todos me conocen, me decía ayer mi hijo, me gusta la colonia en donde vivo, papá. Yo le digo, sí, hijo, ¿por qué te gusta? Dice, porque todos me conocen y por donde paso me saludan, dice, y eso me gusta. Y fuimos en la noche a la tienda y el de la tienda le dice, ¿qué hubo, Lacho? Porque le dice, luego le explico por qué le dice Lacho. Y le dice, ¿qué pasó? Y dice, ya ves, te dije que todos me conocen. ¿Sí? Y es que pues a veces eso humanamente a uno lo hace sentir importante, ¿verdad? No que a veces uno tiene 30 años viviendo en el lugar y le preguntan al vecino, oiga, González Rodríguez, el Ernesto, ¿quién sabe? Es su vecino por 30 años y se siente un hombre. Humanamente hay metas, ser famoso, tener éxito, tener poder. ¿Sabe cuántas personas anhelan tener poder? ¿Y cuándo les dan? Poquito. Dice el dicho, el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. ¿Será cierto o es un dicho sin sentido? No, es cierto. De repente el que le dan tantita autoridad, ya, porque yo lo digo, porque yo mando y yo soy la autoridad. ¿Sí? A lo mejor la meta de alguien en esta vida es tener éxito, fama, poder, dinero, etcétera, etcétera. Son metas muy humanas. Conocer a Cristo marca la diferencia. ¿Podemos decir amén? Amén. Conocer a Cristo marca la diferencia, porque cuando nosotros conocemos a Cristo, entonces nuestras metas cambian, porque entonces el sentido que le tomamos a la vida es distinto y ahora nuestras metas pueden cambiar. Dios se vuelve una prioridad. Amén. Amén. Cuando alguien no conoce a Dios, Dios no es prioridad. Dios es un salvavidas que está ahí para cuando la situación se pone difícil. Cuando alguien le entrega su vida a Cristo, le abre su corazón, la vida cambia, la perspectiva llega a cambiar. Ahora mi prioridad es Dios. Y ahora antes de hacer o decir algo digo, Dios dirá. Primeramente, Dios, si Dios lo permite. Mis metas cambian.
Dios se vuelve mi prioridad y las cosas espirituales comienzan a cobrar sentido en mi vida. Conceptos como esperanza empiezan a aparecer en mi mente y en mi corazón. Conceptos como fe, amor, paciencia se vuelven prioridad en nuestras vidas. Decimos amén. Amén. Antes no era algo lo que usted pensara si no conocía a Cristo. Antes no era algo que le preocupara. Ahora las metas cambian, el sentido cambia. Y ¿sabe qué? Le damos gracias a Dios por esto. Amén. Amén. Porque no somos mejores que los que no conocen a Dios. La diferencia es que hemos venido a la verdad y Dios hace la diferencia. Amén. La gente sin Dios, a pesar de que tiene sus metas, a pesar de que tiene sus prioridades definidas, la realidad es que vaga sin rumbo. Porque sea cual sea la meta que tenga, el destino de todos es el mismo, la eternidad. ¿Decimos amén? Amén. Pero la persona que no tiene a Cristo no sabe que la meta es la eternidad. Por lo tanto, vaga por la vida sin sentido, vaga por la vida sin rumbo, con metas muy pequeñitas en comparación con la eternidad. Rogamos a Dios para que ellos puedan venir al conocimiento de la verdad, amén. Que puedan abrir sus ojos como un día lo hicimos nosotros y puedan entender cuál es el camino que los puede llevar a la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo, amén. Él es el único que puede hacerlo, no hay otro camino, dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Una pregunta, alguna vez, no sé, hablando de algún viaje que realizó, alguna vez quizá fue a alguna otra ciudad, esas ciudades muy grandes, por ejemplo, Papantla, Iguatlán, la misma Costa Rica, se ha perdido. ¿Alguna vez se ha perdido? ¿Qué se siente? Se siente bonito, ¿verdad? Más si ya son, no sé, las 11, 12 de la noche. Yo recuerdo una vez fuimos de viaje, íbamos hasta Chihuahua. Blanquita y yo estábamos recién casados, íbamos con mis papás. Entrando a Monterrey, mi papá dice: ¿me sigues? Y yo dije: sí, pero él vio el semáforo en amarillo y se pasó y yo ya no alcancé a pasar el rojo. Fue la última vez que lo vi. En aquel entonces no teníamos, no estaba el celular, no había WhatsApp, no había mándame tu ubicación no había nada de eso que hoy tenemos. Estamos hablando de hace como 10 años, 11 años. Y hermano, anduve dando vueltas por Monterrey, conocí todo Monterrey. Mira, está el Cerro de la Silla, y después, mira, está otra vez el Cerro de la Silla. Y ya volvemos a pasar por el Cerro de la Silla. Por fin llegamos, pero no es agradable estar perdido. No es placentero estar perdido. Incluso da hasta pena tener que preguntar. Y luego dice: si no me dan la ubicación y si me orienta mal. Una vez estando en Querétaro, íbamos caminando por el parque, iba con un compañero fue un evento de la escuela, y se orilla un coche y nos dice: oiga, disculpe, el hotel no sé qué. Y le dice mi compañero: sí, mire, va a seguir derecho 2 cuadras, hay un semáforo a la izquierda, avanza más. Y le dio las indicaciones y ahí está. Muchas gracias, se va. Le digo: oye, ¿sabes andar en Querétaro? Dice: no. Y entonces allá se va a encontrar alguien que le diga. Y ese es a lo que uno se arriesga cuando anda perdido, que otro perdido le dé indicaciones. Le voy a decir algo que para mí se me hace increíble, pero es muy cierto. ¿Sabe qué es lo más difícil, lo más complicado de estar perdido?
que el que está perdido lo acepte. Porque siempre dicen, yo llego, yo sé dónde ando, no necesito que me ayude. Qué difícil es que alguien que está perdido humildemente se orille, compre un mapa, busque a alguien o le diga a alguien, ¿sabes qué? Estoy perdido, llévame porque yo no sé llegar. Damos vueltas y vueltas y vueltas y no, y tengo que poder, y tengo que poder, y tengo que poder. Lo más difícil de un perdido es aceptar que se ha perdido, porque el orgullo le impide aceptar y reconocer. ¿Cómo voy a ser yo? ¿Cómo voy a decir yo que me perdí? Aquí viene mi esposa, aquí vienen mis hijos, se supone que yo soy el que todo lo sabe. La pena, van a decir, bueno, si no sabe dónde anda, ¿para qué agarra el coche? La terquedad, tengo que llegar, a ver cómo le hago, pero yo llego. Así me den las 3 de la mañana, pero llego. Y si dan las 3, las 4, las 5. ¿Y sabe qué es lo peor? Que al final del día tiene que aceptar. Mire, abra su Biblia conmigo en el libro de Lucas. Capítulo 15. ¿Decimos amén? Amén. En el libro de Lucas, capítulo 15, encontramos, los primeros versículos, encontramos la parábola de la oveja perdida. Yo les decía, la gente que no conoce a Dios va sin rumbo. Pero no es novedad. Para ellos no es nuevo. Nunca han tenido rumbo. Siempre han estado como perdidos. Muchas veces quizá hemos escuchado la parábola de la oveja perdida. Pero es interesante, porque la oveja perdida tiene pastor. No es una oveja montés, no es una oveja salvaje que anda por ahí toda la vida. No, es una oveja que forma parte de ¿qué? De un rebaño. Es una oveja que tiene un pastor. Es una oveja que tiene dueño, pero que sin embargo se ha perdido. La gente que no tiene a Dios, es cierto, está perdida, pero es increíble que muchos cristianos, teniendo dueño, teniendo pastor, andamos perdidos muchas veces. Y así como cuando alguien se pierde es difícil que lo acepte, qué difícil es que un cristiano llegue a aceptar esto, que se ha perdido. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 15. Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cuántos pueden decir amén por esto? Amén. ¿Decimos amén? Amén. Porque qué bueno que nuestro Jesús es así. Amén. Amén. Ellos lo criticaban, pero para nosotros es motivo de dar un fuerte amén. Dice el verso 3: entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo,
porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Decimos amén. Amén. El tema de esta tarde, hermano, es bien sencillo, una palabra: perdido. Qué difícil es reconocer cuando he perdido el rumbo. Qué difícil es reconocer cuando he perdido el camino. Sin embargo, qué fácil resulta perderse. Encontramos una parábola bien interesante y, como insisto, número uno, casi siempre cuando nosotros escuchamos la parábola de la oveja perdida, pensamos en quién. ¿En cristianos o en inconversos? En inconversos, en gente que no conoce a Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que notar algo: la oveja que se perdió tiene dueño, la oveja que se perdió pertenece a un rebaño, la oveja que se perdió tiene casa, tiene hogar, pero por algún motivo, por alguna razón, se ha perdido, se ha extraviado. ¿Cuántos cristianos vivimos muchas veces en nuestra vida extraviados de la voluntad de Dios, extraviados del camino de Dios, conociendo mucho de la palabra, hablando el lenguaje del cristiano, sin embargo, muy lejos, muy perdido del camino? Qué difícil es que un cristiano acepte esta condición. ¿Por qué se pierde la oveja? ¿Por qué se pierde la oveja? Porque se aleja del rebaño. Dice la palabra del Señor que las ovejas reconocen la voz del pastor. ¿Decimos amén? Amén. Las ovejas reconocen la voz del pastor. Dice, ellas conocen mi voz y cuando les hablo, siguen a mí. ¿Quién es el pastor de pastores? El Señor Jesucristo. Decimos amén. Amén. Él es el pastor de pastores. Él debe ser el pastor de su vida, debe ser el pastor de mi vida. Amén. Dice la palabra del Señor que las ovejas oyen su voz, la reconocen y le siguen. Cuando una oveja se pierde, ¿sabe por qué fue? Porque se alejó tanto que dejó de escuchar la voz de Dios. Se alejó tanto que dejó de escuchar la voz que lo guiaba por el camino que tenía que seguir. Y es que la voz del pastor no es la única voz a nuestro alrededor. El cristiano está expuesto a escuchar muchas voces. La voz de la sociedad que le dice: haz lo que quieras, vive como quieras, vida solo hay una, disfruta, goza, tienes derecho. Va a escuchar las voces de los amigos, va a escuchar la voz de su propia carne que le va a pedir para sus deseos, para sus necesidades, pero también va a escuchar la voz del pastor que le dice: hijo, es por aquí. El pastor va adelante guiando al rebaño, hablando a la oveja, y la oveja tiene que ir como atenta, escuchando la voz de Dios. Pero si la oveja se distrae, si la oveja pone atención más a otras voces que a la voz de su pastor, cuando se dé cuenta, la noche le va a sorprender y va a estar lejos de su pastor. ¿Por qué se pierde la oveja? Porque deja de escuchar la voz de su Señor. ¿Cómo saber cuando un cristiano se ha perdido? Porque ha dejado de escuchar la voz de Dios, porque ya no le habla, porque ya no lo siente, porque ya no es su prioridad. Esto significa que es decir que el cristiano tiene que estar en una condición pésima, hablando en su vida,
Es decir, no. Muchas veces ante los demás pudiera estar pasando la mejor etapa de su vida. Muchas veces ante los demás pudiera estar viviendo el éxito, alcanzando todo lo que cualquiera desearía, pero espiritualmente, internamente, muy lejos de su pastor, muy lejos de Dios. Dice la palabra del Señor: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Aquí hay una pregunta importante: ¿por qué busca el pastor a la oveja? ¿Por qué busca el pastor a la oveja? Porque esa oveja vale mucho. Porque no la tiene a su lado. ¿Cuántas ovejas dice que tiene? 100. ¿Se pierde cuántas? Una. ¿A cuántas deja? 99. Cualquiera de nosotros, sin corazón de pastor, ¿qué diría? Total, ¿es qué? Es una. ¿Me quedan cuántas? 99. Que se pierda por andariega. Además, ¿se lo qué? Se lo merece. Pero el pastor no hace eso. Y no es que la oveja valga mucho en sí. La oveja para el pastor vale mucho porque él le da el valor. Amén. Decimos amén. Amén. A veces creemos esto. Decimos, no, es que tú vales. Dios te salvó porque vales mucho. Porque el hombre vale mucho. Y no, el hombre vale porque Dios lo amó. Decimos amén. Amén. Fue Dios el que le dio valor al hombre al amarlo de tal manera. Y cuando la oveja se pierde, si es oveja, si es del rebaño, si es del redil, si tiene pastor, usted puede estar seguro de algo: la va a ir a buscar. Decimos amén. La va a ir a buscar. Y no va a parar hasta encontrarlo. Pero es una lucha contra el reloj. Porque cuando la oveja está sola, porque cuando la oveja está desprotegida, porque cuando la oveja se ha alejado del rebaño, está en peligro. Es presa fácil. Y en ese extravío puede perder muchas cosas. Cosas valiosas. Incluso la propia vida. Por eso nosotros rogamos que si hay una oveja perdida, el pastor pueda encontrarla pronto. Decimos amén. Amén. Pueda tomarla en sus brazos, pueda cargarla en su hombro y pueda llevarla de vuelta a casa. Amén. Amén. ¿Por qué la busca el pastor? Porque sabe que esa oveja necesita regresar a casa. Porque sabe que esa oveja perdida allá afuera es presa fácil. Porque sabe que esa oveja está sufriendo. Porque sabe que esa oveja sin el pastor la va a pasar muy mal. Y deja a las 99, dice, y va hasta que la encuentra. Y una vez que la encuentra, dice que la toma, la carga como en sus hombros, la pone sobre sus hombros gozoso. En un estudio que veíamos acerca de esto, hacía la acotación el que daba el estudio y decía: ¿cuánto pesa una oveja? Dice, las de Israel, las que se dan por allá con todo y lana, entre 60, 70, 80 kilos. Dice, ¿quién se pone 70 kilos en el hombro gozoso? Pues el pastor solamente.
Dice, ya que la tiene, la vuelve al redil. ¿Por qué se alegra? ¿Cuál es el gozo? Por haberla encontrado. Porque sabe que ahora lo que sigue para la oveja es que bien y no mal. Porque sabe que a pesar de que estuvo en peligro, bueno, ya está con el pastor y ahora va camino a casa. En el verso 7 dice, os digo así, habrá más gozo en el cielo por un ¿qué? Pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Habrá más que gozo en el cielo? ¿Por cuántos pecadores que se arrepienten? Por uno. Así es de importante la oveja que se ha perdido para Dios. No es que la oveja en sí sea importante, sino esa es la importancia que Dios le da. Dice, le da más gozo que uno se arrepienta que 99 que no necesitan, porque después de todos los 99, ¿cómo están? Bien. Pero el que vuelve a casa, la que regresa al redil, esa le da mucho gozo y le da mucha alegría a nuestro Dios. Ahora nosotros podríamos estar en esta tarde pensando, sí es cierto, hay cristianos que se han perdido, hay cristianos que se han alejado. Hermano, aquí la pregunta más importante que tenemos que hacernos es, ¿no seré yo el que ha perdido el camino? ¿No seré yo el que se ha desviado? ¿No seré yo la oveja que se quedó atrás, que dejó de escuchar la voz del pastor y que sin darse cuenta está viviendo una vida perdida, sin Dios, alejado del camino, muy cerca de la iglesia quizá, pero muy lejos de Dios? ¿Se puede estar perdido sin saberlo? Sí. Y eso es lo más peligroso. Cuando yo creo que yo voy bien. Cuando yo creo que tengo el control. Cuando yo creo que después de todo no pasa nada, no sucede nada, lo tengo bajo control. Sé que no tengo claras las cosas, sé que ando desviado, sé que no estoy en lo correcto, pero no pasa nada. En el momento que yo quiera, en el momento que yo pueda, recompongo el camino y todo vuelve a la normalidad. No hay cosa que sea más mentira que eso. El que está perdido, si no acude a Dios y si no llega el pastor por él, cada vez va a estar más perdido. Se puede estar perdido sin saberlo, pero siempre hay algo. Si somos sinceros, si somos honestos, si nos tomamos un tiempo para pensar, para meditar, vamos a llegar a la verdad y vamos a saber si hemos o no hemos perdido el rumbo de nuestra vida. ¿Cómo saber si he perdido el rumbo? ¿Cuáles son las cosas que me motivan? ¿Cuáles son las cosas que me mueven? ¿Dónde están mis sueños? ¿Dónde están mis metas? ¿Dónde están mis ilusiones? ¿Qué lugar ocupa Dios dentro de todo esto? Si batallo para encontrar a Dios dentro de mis metas, si batallo para encontrar a Dios dentro de mis prioridades, si batallo para encontrar a Dios dentro de mis objetivos en la vida, déjeme decirle algo, hermano, como cristiano, como hijo de Dios, hemos perdido el rumbo, estamos perdidos. No estamos siguiendo el camino que Dios nos marcó, estamos siguiendo nuestro propio camino, decorándolo con palabras cristianas. Y qué peligroso es que pensar que tengo el control.
¿Cómo sé si he perdido el camino? ¿Cómo sé si he perdido el rumbo como cristiano? Un corazón frío, que no siente, que no se emociona, que no reacciona. Es cierto que nuestro Dios es un Dios de lógica, amén. Es un Dios que hay que entender, pero también es un Dios que hay que sentir. Si como cristianos, como hijos de Dios hemos dejado de sentir, hermano, es muy probable que estemos perdiendo el camino. ¿Cuándo fue la última vez que me emocioné ante un plan donde Dios estaba involucrado? ¿Cuándo fue la última vez que escuché la palabra de Dios y sentí que entró y penetró y me habló a mí y dije, Señor, esa palabra era para mí? ¿Cuándo fue la última vez que caí de rodillas y hablé con mi Señor y le abrí mi corazón y le dije, Señor, me siento cansado, me siento triste, me siento solo, o quizás, Señor, me siento muy contento y muy bendecido porque me has hablado, porque me has ayudado, porque me has prosperado? ¿Cuándo fue la última vez que como cristiano, como hijo de Dios, me tomé un tiempo para hablarle a mi Señor, para cantarle a mi Señor? Si he dejado de sentir, si he dejado de escuchar su voz, si he dejado de deleitarme en el culto, en el estudio de su palabra, en el escuchar y cantar alabanzas para Él, si he dejado todo esto, hermano, cuidado, las alarmas están encendidas, hemos perdido el camino. Le voy a decir por qué. Dios, ¿con qué parte de nosotros quiere trabajar? ¿Con la mente o con el corazón? Con el corazón. Después de todo, del corazón es donde salen los pensamientos. Y podemos saber mucho de Dios. Mucho. Podemos conocer textos, podemos conocer de doctrina, podemos conocer de esto y de aquello y de hermenéutica y apologética y todo lo que usted quiera. Pero si no hay un sentimiento, una emoción, una pasión, hemos perdido el camino. Yo le pregunto, cuando piensa en Dios, ¿piensa en Dios o piensa en mi Dios? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Sí. Hay un nombre que a mí me llama la atención, el rey Saúl. ¿Usted cree que en algún momento el rey Saúl amó a Dios? ¿Usted cree que en algún momento el rey Saúl quiso servir a Dios como debía de ser? Sí. Pero sin darse cuenta perdió el camino. En los primeros capítulos donde aparece la figura, la persona del rey Saúl, vemos referirse a Dios como mi Dios. Y después que pierde el camino, cuando peca, y Samuel lo confronta, le dice, es que tu Dios en algún momento, en algún punto perdió el camino y el que era su Dios dejó de ser ¿qué? Su Dios y solamente se convirtió en ¿quién? En Dios. Hermano, yo le pregunto, cuando piensa en Dios, ¿piensa en mi Dios? ¿Con emoción y también con temblor? ¿Con amor y con temblor? ¿O solamente piensa en Dios como, sí, Dios? ¿Cómo saber si he perdido el camino? Cuando me acomodo muy fácil a vivir la vida cristiana.
y al mismo tiempo vivir la vida que cualquier otra persona que no conoce a Dios vive. Esa es la prueba más grande, que he perdido totalmente el camino. Cuando puedo decir Dios te bendiga, dar la vuelta y maldecir. Cuando puedo cantar un coro y después tener un mal pensamiento sin que haya un solo conflicto. Cuando puedo venir a la iglesia y saliendo de la iglesia irme a algún antro o a algún lugar donde yo de antemano sé que voy a pecar y que voy a ofender a Dios. Es cuando uno está total y absolutamente perdido. Porque no es falta de conocimiento, es simplemente que nos hemos adaptado y creyendo que estamos en el camino, estamos viviendo sumamente lejos. Es cuando yo digo, yo amo a Dios, pero a ti no te perdono. Yo amo a Dios, pero este rencor que tengo contra ti no se me quita. Yo amo a Dios, pero quiero venganza. Yo amo a Dios, pero el que me la hizo, me la paga. Estoy fácilmente combinando la voluntad de Dios cuando me conviene con mi propia voluntad. Las ovejas, dice, oyen mi voz y me siguen, pero la única voz que estoy escuchando es la mía, que hago lo que yo quiero y lo que me conviene, lo que me satisface. Y si es cierto, me siento mal, y si es cierto, tengo conflictos, y si es cierto, me arrepiento, pero sigo en lo mismo. Dicen los historiadores, los que saben, que cuando una oveja solía perderse, el pastor traía algo con él que se llamaba callar. Y eso tenía una curva. Cuando una oveja se perdía y la encontraba allá perdida, el pastor con el callado lo que hacía es tomaba la oveja, tomaba la pata y se la quebraba. Por eso la tomaba sobre sus hombros y se la llevaba a casa, diciéndole a la oveja, oveja, no te vuelvas a ir. Esta vez lo que se quebró fue una pata. La siguiente vez puede ser tu vida. Y una oveja que realmente entendió, ¿sabe cuándo se vuelve a alejar? Nunca. Dios va por las ovejas perdidas. Amén. Pero en el proceso quizá tenga que quebrar algo. Y va a doler. La realidad es que, ¿por qué esperarnos? ¿Por qué esperarnos? Si acaso se ha perdido el rumbo, si acaso me he desviado, si acaso soy incapaz de volver a casa, si acaso he dejado de escuchar la voz de mi pastor y he hecho mi voluntad, he hecho lo que yo quiero y no lo que Dios manda, si me he acostumbrado a vivir bajo mi voz y no la voz de mi Dios, hermano, vuelva a casa antes que ese extravío le cueste algo irremediable. Al final del día, si es oveja y si usted tiene pastor, va a regresar a casa porque el pastor va a ir por usted. Amén. Amén. Pero ¿qué necesidad hay de esperar a que algo pase para decir, es cierto, tengo que ir a casa? Lo más difícil es que el perdido reconozca que está perdido.
El pastor va hasta donde esté. Muchas veces el perdido, ¿sabe cuál es el mayor problema del que está perdido? Que dice, sí quiero regresar, pero yo regreso. Es como el que le dicen, ves al doctor, porque andas muy malo, y que dice, no, sí voy a ir, pero primero ¿qué? Primero me voy a curar, y ya que esté sano, entonces voy al doctor. Pues ya, ¿para qué va? Hermano, si está perdido, reconózcalo. Me perdí, Señor, y no soy capaz de regresar. No puedo regresar solo, te necesito, ven. Y créame que el Señor gozoso irá por usted, lo tomará y lo llevará de vuelta. ¿A dónde? A casa. Hay que decir que en ese momento voy a sentir y todo va a cambiar. No, va a ser un proceso. Van a haber heridas que va a tener que sanar. Se va a tener que acostumbrar nuevamente a estar en el rebaño. Se va a tener que acostumbrar a escuchar nuevamente la voz de su pastor. Habrá todo un proceso. La diferencia es que estará en el lugar correcto, con la persona correcta, con quien puede trabajar en su vida y hacer los cambios. Amén. Mientras que si está lejos de cambiar para bien, cada vez será peor. ¿Cómo se siente hoy? ¿En casa? ¿En el redil? ¿Con su pastor? ¿O lejos? Las ovejas que se pierden son las que se quedan hasta atrás. Las ovejas que se pierden son las que se van quedando poco a poquito. No lo planean, no lo buscan. De aquí veo todavía, ahí se ve el rebaño, ahí adelante va el pastor, no hay problema. De aquí veo todavía, no hay problema. De aquí veo, y cuando se dé cuenta, ya no va a ver. Y ahí va a estar el verdadero problema. Yo le invito a que cierre sus ojos y que incline su rostro y que vayamos juntos a orar al Señor. Yo desconozco, hermano, cuál sea su situación, desconozco cuál sea su vida, desconozco por qué cosas usted esté pasando, desconozco absolutamente contra qué cosas luche. Pero definitivamente el que lo sabe es usted y Dios. Yo solo le digo, la verdadera vida está con el pastor. La verdadera felicidad está en el rebaño y no fuera de él. Y si usted tiene pastor y tiene dueño y está lejos, humíllese y pídale perdón a Dios y pídale que regrese, que vaya por usted y que lo lleve a casa. Encuentre la fuerza para reconocer, para aceptar, para humillarse y decir, Señor, no he hecho tu voluntad, he hecho la mía y eso me ha perdido cada día más y más. Me he vuelto un cristiano insensible, con un corazón de piedra, que no siente, que no escucha, que hace su voluntad, con un lenguaje muy aprendido, pero con una vida muy distante de lo que tú quieres para Él. Si en esta noche hay alguien que quiere ponerse a cuentas con Dios, yo le invito a que ahí en su lugar abra su corazón y le diga, Señor Jesús, ven por mí porque me he extraviado. Ven a mi encuentro porque me he perdido el rumbo, he perdido el camino. No quiero una vida así donde tú no figuras. No quiero una vida así donde solamente hago mi voluntad, porque cada día me lastimo más y lastimo más a los que están a mi alrededor. Señor Jesús, ven por mí y llévame a casa contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por la vida.
Y gracias te damos porque eres un Dios de oportunidades, un Dios de amor que habla a sus hijos. Te pido, Señor, que si esta noche has tocado el corazón de alguno de tus hijos y él ha sentido la necesidad de ponerse a cuenta, de volver a casa, de reconocer la falta que le hace, Señor, trabajes en su corazón y no lo dejes tranquilo hasta que te busque tu presencia y se ponga a cuentas. Padre Santo, gracias porque eres paciente y no nos das conforme a nuestras obras, Señor, sino que conforme a tu gracia y tu misericordia nos sigues bendiciendo. Padre Santo, te pido, Señor, por esta iglesia, que siempre esté cerca de ti, que eres nuestro pastor. Te damos gracias por todo, Señor, y te pedimos que te quedes con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.